Buena gente, ¿cómo están? Hace mucho tiempo que no nos vemos acá en el canal y ahora quiero hacer un video bastante interesante quizás para algunos de ustedes, que voy a hablar sobre mi crecimiento personal de estos 2 últimos años que he estado, desde que empecé esto. Y bueno, la finalidad del video es que tomen la rienda de su vida. Yo aquí en este video voy a nombrar, por ejemplo, todos mis defectos tal y como soy, lo más honesto posible, que también yo era como una persona dormida, por así decirlo, en este mundo. Y llega un punto de inflexión en mi vida que ya decido tomar las riendas y empezar a cambiar, po. Y yo quiero que con este video, si tú me estáis viendo, inspirarte, sacarte de esa zona de confort y ya tomar las riendas para cambiar como persona. Porque quizá a mí me hubiese gustado que alguien me hubiera dicho esto, pero bueno, en ese momento no tenía nadie y lo único que tuve que enfrentar era un punto de inflexión en el cual lo vamos a ver ahora en el video. Esto es una señal para que tú empieces a trabajar en ti mismo y a mejorar como persona. Así que vamos a comenzar hablando sobre algunos aspectos importantes. Vamos. Bueno, primero me quiero presentar. Yo soy Camilo Herrera. Tengo actualmente, ahora se está grabando el video el 6 del 6 de 2025. Actualmente tengo 20 años y llevo casi 2 años en crecimiento personal. Soy el menor de 3 hermanos, tengo un hermano mellizo y un hermano más grande. Y también, por suerte, tuve una infancia muy buena. Mis papás han sido muy buenos, me han dado muchas cosas en esta vida, así que muy agradecido con eso. Pero obviamente no todo es bonito y obviamente mis padres ya actualmente están divorciados, por así decirlo. O sea, igual en ese momento me ha costado, me acuerdo que cuando se empezaron a divorciar me costó como asimilarlo en cierta manera, tuve que salir un poco igual de mi zona de confort. Pero básicamente eso. Eso es quien soy una persona normal, como cualquiera de ustedes, que busca ser un hombre, es como decir un niño que busca ser un hombre. Aún me falta mucho que trabajar, pero bueno, eso sería como la introducción de quién soy. Ahora vamos a ver cómo comenzó este cambio personal, de dónde nació. Bueno, yo creo que esto empezó más o menos en primero medio, cuando iba en el colegio. Recuerdo, por ejemplo, que de alguna manera despertó algo en mí, y como que siempre lo he tenido, no sé por así decirlo, en, en ser más sabio. Me acuerdo que todo empezó porque quería ser más sabio, que quizá a veces pensaba cuando creciera, cuando quizá fuera abuelo, eso es lo que pensaba yo en primero medio, eh, que por ejemplo cuando mis nietos me preguntaran algo, yo siempre le podría responder, siempre tuviera ese conocimiento para responderle a mis nietos, para cualquier pregunta que me hagan. Me acuerdo que así empezó todo mi crecimiento. Obviamente yo en el colegio era una persona muy tímida, por así decirlo, porque el entorno me condicionó de alguna manera. El entorno realmente influye mucho en tu carácter, aunque uno no lo crea, en tu personalidad influye demasiado. Pero yo en ese momento no lo sabía. Por ejemplo, no sabía que estaba dormido, no sabía lo que hacía, porque todos lo hacían en mi entorno y yo simplemente, como era un niño, lo asimilaba y lo igualaba. Obviamente lo repetía, básicamente. Entonces, en mí empieza a despertar algo dentro de mí, se empieza como a mover, como a despertar, pero aún estaba muy dormido, aún no sabía la señal. Así que ahora, bueno, no tengo la carta. Había tenido como una carta acá en mi libro, en mi diario, sobre una carta que tuve en primero medio y que me impresionó leerla 4 años después cuando iba a salir del colegio. No la tengo, si no te la puedo leer, pero me acuerdo un poco de lo que decía, que era como que al principio decía puras cosas bastante infantil, por así decirlo. Era igual un niño, iba en primero medio, tenía como 14 años más o menos en esa época, o quizás 13, no me acuerdo muy bien. Pero al principio decía como cosas infantiles, pero después hay algo que me marcó y cuando lo leí en cuarto medio me impresionó tanto de alguna manera. Eso es decir, me decía a mí mismo, por ejemplo, en ser alguien único, en ser diferente a los demás, en no influenciarse por los demás. Es como que algo dentro de mí ya estaba naciendo en ese instante, pero yo no me daba cuenta. Bueno, con esa simple carta que yo me leí, me comprendí que en primero medio ya estaba empezando a tener como las primeras chispas del cambio. Pero, como no es así la vida, no es algo que aparece de la nada y uno cambia así de un día para otro, no. Tienen que pasar harto acontecimiento. Así que empecé a crecer, me acuerdo que vino la pandemia, pero yo en ese tiempo era una persona que pasaba todo el día jugando videojuegos.
todo el maldito día jugando videojuegos. Me acuerdo que me levantaba a las 8 de la mañana, cuando era la pandemia, para jugar League of Legends a las 8 de la mañana y jugaba hasta las 12 de la noche. Todos los días casi. Y la verdad que uno, ahora yo lo veo y siento que soy tan distinto a ese Camilo del pasado. Bueno, pues entonces básicamente pasaron muchos acontecimientos hasta que llegué al tercero medio y esa chispa de sabiduría dije, ya, ¿sabes qué? Quiero aprender un poco más, quiero ser un poco más sabio, entonces comencé a leer. Empecé a leer, por ejemplo, libros de historia, de ciencia, porque yo quería tener conocimiento para que cuando me preguntaran algo yo siempre tuviera la respuesta. Ese era mi objetivo en una primera instancia, quería. Pero aún así, seguía con nuestro hábito, con estos hábitos malos, me levantaba tarde, entonces igual no cambié del todo, pero fue como algo inicial. Después en cuarto medio, yo creo que en cuarto medio es donde más cambié en toda mi vida pasada, por así decirlo, de cuarto medio para abajo, es donde empezó a ver un cambio. Yo ya después de ese año me acuerdo porque ya tenía que estar enfocado en ir a la universidad, en estudiar y todo eso. Y entonces, en ese instante, hubieron un poco cambios. Me acuerdo que dejé de jugar por completo en todo ese año, me enfoqué en los estudios, en todas esas cosas, pero aún así el entorno no era el adecuado, no podía cambiar, sentía que igual tenía la presión de mi familia, pero en ese instante yo no lo sabía. Entonces en cuarto de medio, también me acuerdo que me tuvo que suceder un acontecimiento para cambiar, porque yo comía muy mal en cierta manera, que no muy mal, pero como muchas personas por así decirlo, pero sí comía mal. Me acuerdo que comía galletas, cosas malas para el cuerpo, y conscientemente pescaba una cuestión y me la comía. Pero esa vez me acuerdo que caí en el hospital, me acuerdo que me comí un completo, me lo comí, caí en el hospital por un mes, con mi hermano más encima. Entonces, en ese instante, porque yo en los años pasados me había enfermado tanto, yo creo que estuve al borde de la muerte por una enfermedad que me dio aquí, peritonitis, me explotó como una cuestión, y bueno, estuve al borde de la muerte. Eso fue hace muchos años atrás, mucho más chico. Y entonces, en cuarto medio, como que ya llevaba una raya de furo enfermando y ya me harté. Dije, ya, aquí voy a cambiar mi alimentación. Estoy chato de puro enfermarme, de puro que me duele de la guata, de estar en el hospital un mes. Me acuerdo que sufrí tanto. Entonces llegó ese punto en que dije, ya, la alimentación hay que malditamente cambiarla. Y bueno, y ahí tomé la rienda y cambié la alimentación. Y cuando ya estaba saliendo de cuarto medio, empecé a tomar un poco conciencia. Me acuerdo que escribía harto para mi yo del futuro. Pero aún así no hacía un cambio en sí, mi entorno no me dejaba. Me acuerdo que al final de la fiesta, me acuerdo que tomé mucho vino, me acuerdo. Y terminé borracho, me acuerdo, diciendo puras cuestiones. Y después de eso me sentía tan infeliz, la verdad, tan mal. Y nunca más lo he vuelto a hacer después de ese día, pero a veces uno tiene que sufrir para realmente aprender. Bueno, y eso en resumen fueron como los antecedentes del cambio. Pero mi real cambio fue cuando entré a la universidad. Voy a hablar un poco sobre cómo fueron mis primeros días, porque yo en general, como les decía recién, yo fui una persona muy tímida, porque a mí siempre me dijeron desde chico que yo era una persona tímida, que quizá no hablaba mucho, pero yo me notaba que cuando chico, no, yo igual hablaba con estas personas, pero después del sexto básico, me acuerdo, me decían mucho eso, mi mamá, todos me decían que era tímido, entonces me quedó en la cabeza esa cuestión. Entonces cuando yo llegué a la universidad yo era una persona muy ansiosa, muy tímida, tenía como mucho miedo, así me acuerdo que en los primeros días no dormí nada, así como 3 horas. No pude dormir bien. Entonces así fueron los primeros días y lo único que pensaba era hacer nuevos amigos, nuevas cosas, no sé, pero sentía mucha ansiedad, mucho dolor por dentro. Entonces así fue el principio, tuve que salir de esa burbuja que yo estaba porque yo vivía en un pueblo, por así decirlo, y de repente tuve que salir a la ciudad solo, sin mi hermano mellizo, ya que siempre mi hermano mellizo me estuvo acompañando en este viaje, pero ya no estaba conmigo, pues estaba yo solo, y yo solamente tenía que enfrentarlo. Entonces fue un golpe así muy duro para mí. Y me acuerdo que hice un amigo, y este amigo después me llevó al ejercicio, pero ahí lo vamos a estar hablando. Ya era un amigo, hice varios amigos en la universidad al principio al entrar, y ahí como que noté el cambio. Me acuerdo que un amigo me rompió una creencia y me dijo a mí mismo, oye Camilo, ¿por qué decís que eres tímido? No, yo no te encuentro tímido, me dijo. Y la verdad desde que me dijo eso, se ha roto una creencia o ha cuestionado esa creencia que yo tenía de mí, de que yo era una persona tímida.
Entonces desde ahí empecé a notar muchos cambios en cierta manera a la hora de expresarme, de hablar en público. Pero bueno, así empezaba todo en la universidad, un nuevo cambio, muchas personas nuevas, un entorno nuevo. Bueno, una increíble experiencia al principio. Y llega un momento en el cual yo conozco una persona, en el cual yo me enamoro, por así decirlo, y como era mi primera vez, por ejemplo, primera vez que sentía algo tan así, tan intenso, tanto amor por alguien, por así decirlo, pero que después ahora, siendo más grande, 2 años después, me doy cuenta que no era tan así. Pero llega ese punto en el cual yo creo que era algo inevitable, que me tenía que pasar. Ese fue el clímax de todo. Ese fue como el momento en el cual yo llegué al tope ya, me cansé de ser esa persona y empecé a tomar las riendas. Entonces, ¿qué pasó? Me acuerdo que me gustaba mucho esta niña, pero lo que pasaba es que yo sentía que me dejaba de lado. Es decir, toda mi vida ahora estaba en enfoque en ella, me acuerdo. Y en cierta manera al principio fue bueno, sentía buenas sensaciones, pero con el tiempo me di cuenta, me sentía muy infeliz me sentía. Y llegué al punto yo creo que llegué como al punto de casi tener una depresión. No quería hacer nada, quería irme a la casa, me acuerdo. Y como yo estaba en la universidad, igual uno tiene que hacer muchas cosas estudiando, yo dije a mi madre, no, mamá, me quiero salir de la universidad. Llegué como a ese punto a cuestionar todo sobre mí por una persona que quizá ni siquiera estaba interesado en mí realmente. Entonces, cuando yo llegué como a ese clímax, como a ese borde, a ese sufrimiento, no sabía qué hacer y aparte no tenía a nadie, tenía a mi amigo, pero igualmente pasaba muy solo en ese momento, no tenía a mi familia lejos, porque yo ahora cuando yo estudio en la universidad yo me quedo en otro lugar, por suerte que tengo, me gané una beca y me quedo aquí en otro lugar cerca de la universidad, entonces no está mi familia conmigo. Y en ese momento fue cuando empecé a cambiar realmente. Tuvo que haber un fracaso, un dolor muy profundo, para empezar a tomar las riendas de mi vida. Y yo a veces pienso que si no fuera por eso no sería el quien soy ahora mismo. A veces el fracaso es muy necesario, así que no tengáis miedo a fallar, a fracasar, es parte del proceso. Yo creo que el fracaso es una oportunidad muy buena para crecimiento que te la da Dios. Y tú tenés que darte cuenta de eso. Tenés que darte cuenta de que esos fracasos son oportunidades de crecimiento. Y yo en ese momento no me daba cuenta porque estaba muy nublado con mis pensamientos. Entonces llega este momento, me acuerdo que anteriormente, con mi compañero, con un amigo, me enseñaba a hacer ejercicio, yo hacía igual, poco dominaba, cero, así, es que antes de entrar a la universidad, cero ejercicio, te lo juro, cero ejercicio, no hacía nada así. Quizás corría los veranos, así, una vez, 2 veces en los veranos y chao, nada más. Nunca hacía ejercicio. Pero en ese momento me acuerdo que ya leía libros de desarrollo personal, mi mente estaba un poco cambiando, pero no tomaba la acción, no tomaba nada de acción. Entonces llega ese momento, esa cosa, mi amigo me empezó a enseñar el ejercicio, me acuerdo que todos los días iba a un parque de calistenia y me empezó a hacer 10 dominadas y me iba a la casa. 10 dominadas, todos los días decía 10 dominadas. Así empezó a ser un hábito, pero al fin y al cabo yo no me da lo mismo, era un hobby nomás, algo para entretenerse, para salir de la U. Y llega el momento en el cual me pasaba esto y no tenía una forma de desquitarme con ese dolor. Si yo estaba solo, me acuerdo, si yo estaba solo como persona no podía estar conmigo mismo. Era como muy desagradable eso. Entonces yo, ¿cómo lo hacía? Entrenando. Yo cuando yo me sentía tan mal, entonces, no, sé que voy a ir a entrenar mejor. Pero en fin, fue como esa manera en la cual yo me enfrenté como a ese sufrimiento, esa manera de luchar. Igual, quizá igual fue un escape porque me costó como asimilarlo en su momento. Todo ese sufrimiento no lo quería tener, entonces empezaba a entrenar para sacármelo. Ya después de esa vez, nunca paré de entrenar. Nunca más dejé de entrenar. Me acuerdo que igual después, un mes después, me lesioné de la muñeca. Tuve que un mes de entrenar y me sentía aún más mal, pero bueno, son parte del proceso, que es por donde más se me conoce hoy en día, por entrenar mucho y eso. Bueno, y aquí cuando estoy a este borde, cuando pasaron ya algunos meses, empiezo a tomar cambios sobre mi hábito. Yo ya en este tiempo ya no jugaba videojuegos porque ya había madurado un poco y empecé ahora a tener nuevos hábitos. Me acuerdo que empecé a meditar, empecé a hacer yoga, empecé a levantarme más temprano, empecé a bañarme con agua fría. Muchas cosas fueron creando el carácter que tengo ahora.
porque yo tomé la rienda de mi vida. Y ahí fue cuando empecé a tener logros también, po. Porque nada nace si tú no haces nada. Esos hábitos son los que te crean como persona. Entonces yo traté de buscar los mejores hábitos que se adaptaran a mí y me creara alguien mejor. Entonces me acuerdo que yo después de estos 3 meses empecé al tiro con un desafío. El reto de las flexiones, 2024. Empecé siendo... Yo la verdad es que no creo porque tomé esa decisión. Llevaba solamente 3 meses entrenando, pero empecé a entrenar, hacía focus, 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 focus. Hice el reto de las flexiones en un año después. Entonces ahí te animo, de verdad, si estás viendo este video, que se puede cambiar la persona, que puedes cambiar tú. Date cuenta de eso. Yo no me daba cuenta que uno puede conseguir logros, sacar esas creencias limitadoras y conseguir realmente cosas que pueden ser de agrado para ti. Yo el reto de las flexiones me acuerdo que lo veía como algo imposible. Las personas me decían, no Camilo, estáis locos, no lo vais a lograr. Muchas veces me acuerdo que un comentario me dijo, eh, mira, yo tengo 14 años y hago más flexiones que tú. Puras cosas así me acuerdo que me dijo la media crítica en un video. Pero yo no, yo sabía que iba a llegar lejos, aunque quizás no lo iba a completar, iba a llegar lejos. Y la verdad nunca esperaba completar ese gran reto que tenía yo dentro de mi mente. También aprendí a pararme de manos, que también lo veía como algo imposible, pero también lo pude lograr por cambiar esa mentalidad que tenía de perdedor a una mentalidad de ganador. También cambio físico, me acuerdo que en ese momento era muy flaco, no comía lo suficiente, pesaba igual 66 kilos, 65, y ahora estoy en 73, 72, no podía subir porque necesito comer más, pero bueno, en ese momento también empecé a tener un cambio físico y a ganar más confianza dentro de mí. Esa confianza que no tenía, que era una persona tímida, se empezó a reforzar en mi carácter. Entonces ahí también, ese mismo año 2024, empecé a tomar acción, empecé a conseguir logros académicos, en muchas cosas, espiritualmente, y empecé a cambiar. No le temas al cambio porque el cambio es parte para crear a la persona, para autoconocerse. Eso es lo que realmente uno debe buscar en esta vida. Porque uno a veces en la vida trata de siempre enfocarse en cosas materiales, enfocarse en lo externo, pero nunca aquí en lo interno. Uno no se autoconoce, uno no hace tiempo para eso, sino que le regala el tiempo a las cosas externas, quizás, a gratificación instantánea, a un montón de cosas así. Corrimos una media maratón primera vez, yo igual corría antes, corría unos 5 kilómetros máximo, y mi amigo se motivó para correr una maratón 2024 el mes de mayo. Y bueno, también corrí una media maratón de 10 kilómetros en ese instante. Y fue muy gratificante porque, aunque muy sufrido también, porque yo no estaba preparado tanto para eso como se preparó mi amigo. Y fue bueno, una buena experiencia y un buen logro al completarlo. Me sentí muy bien, aunque la haya sufrido mucho, se siente bien después de completar un objetivo. Aunque uno no se debe quedar con ese objetivo, sino pasar a otro plano a buscar otro desafío. Bueno, también quiero hablar ahora sobre algunas aspiraciones que tengo. Eh, Ahora con mi amigo queremos correr una maratón. Una maratón es una locura, la verdad que está como al nivel de las flexiones. Estoy sufriendo mucho, está muy intenso, no les voy a negar. Pero bueno, tengo otro objetivo de irme a otro país también, me gustaría irme, aunque faltan muchas cosas que hacer, aprender un nuevo idioma, muchos objetivos en calistenia que quiero lograr, pero estamos trabajando para ello. Estamos teniendo ese objetivo y es bueno tener objetivos así que te lo propongo, porque al tener nuevos objetivos te motiváis. Te motiváis de alguna manera en alcanzarlo. Aunque sea un objetivo muy mediocre, muy quizá muy pequeño, te sirve para motivarte. Así que te animo a que te coloques objetivos todos los años para poder alcanzarlo. Bueno, como reflexión final, quiero decirte a ti, personalmente, si estáis viendo este video, que tomes la rienda de tu vida, que nunca es tarde para despertar, nunca es tarde. Siempre se puede despertar en cualquier momento, cuando sea el momento adecuado. Yo a veces me decía a mí mismo, me hubiese gustado, me hubiese encantado haber despertado antes, pero no. El momento es siempre el adecuado, es siempre el perfecto. Entonces, te animo a que si estáis viendo este video, por favor, toma la rienda de tu vida. Deja los malos hábitos, incorpora nuevos hábitos, júntate con un nuevo entorno, cambia el entorno, tu mentalidad, empieza a leer, a meditar. Todas esas cosas
te van a ver en el futuro que te vaya a mejorar demasiado y te vaya a encontrar irreconocible con tu yo del pasado. Irreconocible, te lo afirmo. Porque yo, la verdad, que siempre era un fracasado, era un perdedor. Nunca pensé que iba a ser alguien como ahora. Aún me falta mucho, es verdad eso, pero estoy orgulloso con todo lo que he conseguido hasta ahora. Al fin y al cabo, este viaje es un desafío, uno tiene que buscar nuevos desafíos, buscar nuevas personas, buscar nuevos objetivos. Todas esas cosas van a formar tu carácter y van a formar una mejor vida que tú deseas. Así que, por favor, anímate a cambiar, anímate a hacer nuevas cosas. Bueno, y eso ha sido como mi viaje, por así decirlo, hasta ahora. Gracias por ver este video. Si te ha sido de utilidad, te puedes suscribir o dejarme en los comentarios qué te gustaría que otro video que hiciera. Estaba pensando en hacer un video de hábitos, así que estén atentos al canal. Voy a hacer un video sobre un documental sobre la maratón que voy a tener en 4 meses aprox. Así que así nos vemos, muchachos, espero que les hayan motivado, que tomen acción, que nunca es tarde para comenzar y así que nos vemos. Suerte, muchachos, nos vemos en el siguiente video.